Sé que no debería grabar este vídeo, pero es que no puedo, no me aguanto más. Necesitamos sacarlo y hablar de este tema. Por supuesto, y como siempre, aprovechamos ese minutito pirata que nos dejan los niños cuando están durmiendo o cuando están en el cole. Aprovecharemos en otro vídeo para presentar a nuestra nueva bebita, ya el quinto elemento en nuestra familia, el séptimo en realidad, ¿no? Pero el quinto de nuestros hijos. Así que en ese hueco un poco pirata y robado que podemos encontrar, vamos a hablar de este tema, de la ciencia, de la pseudociencias, de los magufos, de Pedro Duque y de todo lo que tiene que ver con este tema, que es que estamos ya, que me estoy comiendo las uñas cada vez que lo veo en las redes, porque hemos hecho la promesa firme de no participar en absurdos debates de Facebook que no van a ninguna parte, ¿no? Y luego al final acabas todo el día dándole vueltas al tema, nervioso, peleado con alguien que ni siquiera conoces. Pero este vídeo lo tenemos que hacer, sí o sí. Así que vamos a ver cómo lo enfocamos. Mardía, de hecho, viene sobre todo a darme como apoyo emocional, ¿no? Para que nos lancemos al tema. No tengo nada preparado, no sé por dónde va a salir, pero va a salir. Entonces, hoy empiezo a preguntar yo, ¿vale? Venga, pregúntame. Ella es Mardía Herrero, yo soy Rafa Millán y vamos a ver qué pasa. Adelante. Claro, lo primero habría que definir qué es la ciencia y qué es la pseudociencia, que es un tema que tienes tú trabajado y muy pensado desde hace muchos años. ¿Querías empezar por ahí? Qué difícil, claro, porque para mí no existe nada. Ahora, cuando se habla todo el tiempo de este tema, se habla de la ciencia, así en mayúscula y en singular, como si fuera una única cosa más o menos coherente y como si hubiera algo que llaman la visión científica de la realidad, cuando para mí tal cosa no existe, porque para empezar no hay una ciencia. Hay muchos saberes muy diferentes, con métodos diferentes, incluso esto, porque claro, lo que siempre se suele decir es que la ciencia es un método y que entonces lo que se trata es de aplicar ese método para a la realidad desnuda y a los hechos objetivos para extraer de ahí conclusiones y verdades totales, completas y absolutas. Casi parece como una máquina de generar verdades como chorizos dándole a la manivela, ¿no? Pero claro, esto no es la ciencia, sino que para mí hay muy diferentes saberes o muy diferentes ciencias, cada una con métodos diferentes y lo que es más, con paradigmas diferentes y enfrentados entre sí. Incluso en las ciencias más duras o más fisicalistas hay siempre diferentes modelos y diferentes teorías que están en pugna por ver cuál es la correcta o cuál es la incorrecta, por lo cual es imposible, científicamente hablando, decir que sea o que no sea la verdad. Porque para empezar, esa es una pregunta filosófica. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento humano? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cómo podemos saber que conocemos verdaderamente o no? ¿Cómo podemos tener una imagen de conjunto de la realidad? Es más, si queremos tener una visión científica, tendríamos que empezar preguntándonos cuál es la ciencia privilegiada desde la cual construir esa cosmovisión. La física, la biología, la psicología, la edafología, la musicología, las matemáticas. ¿Cuál de ellas sería? Y esa sería ya la filosofía, pero la filosofía no es una ciencia empírica, ¿no? Como ahora lo llaman, ¿no? Sino que parece como algo que está ahí como casi sobrando, ¿no? Sin embargo, es solo precisamente desde una visión de conjunto que necesariamente no es ya científica, entendida ciencia de esta manera un poco estrecha, como se entiende hoy en día, sino digamos filosófica o incluso ontológica, desde donde podemos construir esa visión de conjunto o esa visión total. Porque cuando se habla de la visión científica de la realidad, normalmente se está hablando de una visión materialista o en el mejor de los casos un materialismo dialéctico o pseudodialéctico, porque para mí una verdadera dialéctica es la que hace como un juego de contrarios, ¿no? Entre un opuesto y el otro, de tal manera que lo que siempre se decía cuando nos enseñaban filosofía, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, si la materia es el fundamento último y primero de todo, entonces eso no es realmente una dialéctica, ¿no? Porque no hay ningún término que se le oponga, como pueda ser, por ejemplo, el espíritu, ¿no? Entonces, solamente una oposición entre espíritu y materia sería una verdadera dialéctica, ¿no? Si al final todo queda en una única cosa, y además una cosa que no es una relación, sino una sustancia en sí, digamos, no sería propiamente dialéctico. Pero a lo que vengo con esto es que al final esa cosmovisión o esa llamada visión científica de la realidad no es científica, es filosófica. Es una visión que podríamos llamar materialista o fisicalista, pero eso no es una visión científica. Implica siempre una creencia de fondo también, ¿no? Claro, a mí hay una frase que he acuñado y que me encanta, que es: todo texto tiene un contexto y toda ciencia una conciencia, porque las ciencias no ocurren en el vacío, hay una perspectiva histórica, hay una perspectiva social, hay una perspectiva cultural e incluso hay una perspectiva
inconsciente, ¿no? Desde el inconsciente o el imaginario concreto de las personas que han desarrollado a lo largo de la historia esa ciencia. Esto tal vez, y entre comillas, se note menos en las llamadas ciencias duras o en las ciencias de la naturaleza, las ciencias de la física, las ciencias físicas, pero en los saberes sobre lo humano es obvio y evidente, porque hay muchas formas de entender y de enfocar lo humano. De hecho, más bien, el problema es entender los saberes sobre lo humano, ¿no? De los que hablaremos ahora, en donde se juega el ámbito de la salud y de la salud mental, como si fueran ciencias físicas. Esto parte, en mi opinión, de una especie de complejo de inferioridad porque estábamos tan fascinados con el desarrollo de las ciencias de la física, de las ciencias físicas y de las tecnociencias, que hemos querido aplicar esa misma mirada un poco mecanicista, estrecha y reduccionista, porque de lo que se trata es de, a través de un análisis, ir desmenuzando la realidad para llegar a sus partes más constituyentes, es decir, un análisis por oposición a síntesis, que podríamos decir, aplicar eso a lo humano. Pero eso es un error de concepto y de método. Entonces, si ya la forma en que estamos inventando o ideando el cimiento epistemológico en el que estamos colocando esa ciencia está mal, todas las conclusiones a las que se llegue de esa ciencia acertarán, o sea, no podrán acertar, o si lo hacen será como de casualidad. Y además en las ciencias sociales o ciencias humanas se está metiendo continuamente y de contrabando contenidos filosóficos y contenidos humanistas sin que muchas veces esos científicos humanos, esos científicos sociales, se den cuenta de que lo están haciendo porque no tienen la formación y el fondo filosófico necesario para verlo y porque no ha habido una reflexión epistemológica, es decir, no hemos colocado esa ciencia, ¿no?, en un marco mayor para entender cuál es su sentido, por qué está ahí, hacia dónde va, cuáles son sus límites, sino que sin más cómo se aplica hacia todo, ¿no?, algo así. Uh-huh. Y entonces, esa es tu visión de la ciencia, ¿vale? Entonces, ¿en qué se está jugando el debate? Es decir, ¿cómo concibe este nuevo debate que se ha dado entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Qué es la ciencia para ellos exactamente? Porque yo no leo mucho los medios. ¿Qué es la pseudociencia para ellos? Porque no leo mucho los medios. ¿Y dónde basarías la crítica? Esto que parece como... A mi juicio parece una caza de brujas, es decir, es curioso, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que va de científica, pero en realidad está actuando como si fuera un inquisidor y eso me llama mucho la atención, ¿no? Y además, digamos, oprime mucho la realidad y deja muy poco espacio para que sensibilidades diversas se puedan realizar, ¿no? ¿Dónde se establece el debate exactamente? Qué difícil, sí. Yo lo que veo es que hay una especie de pulsión que tal vez se entienda mejor desde esa pseudociencia que es el psicoanálisis. Se me destruye la varita cuando hablo de psicoanálisis, ¿no? Esto es para analizar. Que nos lleva a intentar tener la realidad, como tú decías, metida en una caja muy estrecha y como muy controlada, ¿no? Entonces, de tal manera que solo aquello que yo ya conozco, y además siempre de manera muy parcial, es lo verdadero. El problema es, como te decía antes, que es que no hay una visión científica de la realidad. ¿Desde dónde o quién elige esa visión, ¿no? ¿Quién es la persona que se erige como en el juez o en el monopolio de la ciencia, ¿no? ¿Qué es eso de la ciencia? ¿Cuál es esa ciencia en minúscula de la que se habla? Es que yo no lo sé. Si miramos la historia de la epistemología del siglo XX, como decíamos antes, ¿no?, desde Lakatos y sobre todo Lakatos y Feyerabend, y para mí Luis Cencillo en España, uno de los pesos pesados de la epistemología del siglo XX a nivel mundial y muy desconocido, nos damos cuenta de que las metodologías que se han utilizado en los diferentes saberes parciales son muy diferentes y que además cada saber solamente está autorizado para hablar de un aspecto muy concreto y muy pequeño, y de una parcela o de un sector muy pequeño de la realidad, ¿no? Por ejemplo, un edafólogo pues puede hablar de cómo están los planos de un paisaje o, ¿no?, puestos uno sobre otro y cuál es el significado de cada uno de ellos, ¿no? Y además siempre se puede hablar de una manera que en contra de lo que se suele creer no es causal o no es causal en un sentido fuerte, ¿no? No explica que hay una conexión entre, ¿no?, por eso se hace la llamada experimentación empírica, no explica que hay una conexión entre un antecedente y un consecuente, pero no explica por qué las cosas son así. Es decir, yo puedo encenderle al interruptor de la luz y entonces la luz se enciende. Hay una conexión causal de alguna manera. Cada vez que doy el interruptor se enciende la luz y si no le doy no se enciende, pero eso no explica de qué manera o cómo o por qué se enciende la luz dando al interruptor en un sentido más profundo del término. Y ahí hay una confusión de planos. Parece que por entender una pequeña parte queremos entender el todo, y eso, como decimos, esta sinécdoque de tomar la parte por el todo es el peor pecado filosófico que hay, porque especialmente en saberes humanos se trata de mirar
desde la perspectiva más amplia posible sin dejarse fuera ninguna dimensión esencial. Si yo cuando miro lo humano lo miro de una manera estrecha, como desde la rendija de una de las pseudo o de una de las ciencias concretas, y voy a llamar pseudociencia, le explicaré por qué, entonces no estoy viendo al ser humano sino solamente una rodaja y además descontextualizada en el vacío y fuera de su lugar, y además estoy viendo algo muerto o algo no dinámico o algo estático. Entonces no tengo una idea de lo que es realmente el ser humano. Por eso, como digo en mi libro, ¿no?, que aprovecho para publicitarlo, las enfermedades mentales no existen, son los padres. Por eso desde la psiquiatría organicista y desde la psicología cognitivo-conductual, dos verdaderas pseudociencias, se tiene la idea de que el ser humano enferma como se puede enfermar orgánicamente o físicamente, porque si, por ejemplo, yo no sé que no se puede vivir sin un sentido fuerte de la realidad, no entenderé por qué la gente enferma. Igualmente, si yo no sé, por ejemplo, que no se puede vivir sin alimentarse, es decir, que si yo no como todos los días me muero, si esto no entra dentro de mi modelo antropológico, de mi modelo de lo real y de la realidad, no entenderé por qué hay tanta gente que no se alimenta, lo cual en principio, digamos, dentro de este modelo sería algo, cabría en este modelo, y sin embargo van desarrollando una enfermedad en la que van teniendo como una especie de sensación de vacío en el estómago, una serie de problemáticas físicas y al final acaban muriendo. Digo, qué raro, hay una enfermedad, la enfermedad del vacío estomacal, ¿no?, o algo así. Lo mismo pasa en psicología. Si yo no sé que hay que tener un sentido fuerte, incluso épico y heroico para vivir la vida, no entenderé por qué tanta gente que aparentemente lo tiene todo no se quiere levantar por la mañana, no se quiere levantar de la cama cada mañana, porque estamos mirando desde un paradigma muy estrecho, en que estamos considerando al ser humano desde una perspectiva casi animal y casi físico-química o biológica, sin tener en cuenta lo esencialmente y lo auténticamente humano, que sería, como mínimo, lo simbólico y lo lingüístico, y de ahí para arriba. Es más, se podría añadir como un paso, ¿no?, porque lo tuyo sobre todo desde la psicología, pero desde la medicina se podría decir lo mismo, ¿no? Hay un síntoma, una causa del síntoma, que es lo que es llamado la enfermedad, pero todo eso podríamos trabajarlo remontándonos un poquito más para ver cómo se enlaza eso con el sentido de nuestra vida, qué mensaje tiene que decirnos, porque la enfermedad siempre es vista como un enemigo, ¿no?, un enemigo a batir. Y entonces tenemos que dedicarle, viene la enfermedad, y entonces tenemos que luchar a saco contra ella, ¿no? Como en una oposición, en una guerra, ¿no? Hay que hacerle la guerra a la enfermedad. Pero podríamos hacer lo contrario, es convertirla en nuestra aliada para intentar vislumbrar qué hay detrás, porque si no al final también concebimos las enfermedades físicas, las concebimos como algo que nos ha tocado en una lotería de manera casual y que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, para una vida concebida como con sentido, para una vida que se enlaza con algo más allá, con una unidad o con un absoluto, la enfermedad tendría un lenguaje propio que vendría a enseñarnos algo o a aportarnos algo para nuestra vida. Eso o a hacernos crecer a cierto nivel, ¿no? Y de alguna manera este plano del significado se ha cortado completamente. Y si prevalecen estos discursos como tan cientifistas, lo que va a hacer es todavía más. Es como intentar como bajar el techo de la realidad y eliminar lo más importante de todo, ¿no? Es como quitar el plano del significado o del sentido, que sería lo más profundo a lo que podemos enfrentarnos cuando hay una enfermedad o cuando hay una dolencia psicológica. Entonces nos están, por así decirlo, matando el corazón, ¿no? Está como el corazón como metáfora de la totalidad. El corazón de la vida, el corazón de la vida, ¿no? Algo así. Yo realmente con las enfermedades físicas no me atrevería a decir tanto porque sinceramente no lo sé, porque no soy médico y no tengo experiencia sobre ello, pero con las problemáticas emocionales o las fatalmente llamadas enfermedades mentales, claro que es así. Pero tener este punto de vista o asumir este paradigma del que tú nos estás hablando implicaría algo que hoy en día tiene muy mala prensa, que es asumir una responsabilidad individual y colectiva sobre la problemática que tenemos, ¿no? Y empezar a hablar desde ahí, ¿no? Y entender que ese supuesto síntoma nos está trayendo como un mensaje. ¿Por qué decíamos antes que la psiquiatría y la psicología cognitivo-conductual, si es para ir de magufo, ya como los va a llamar magufos, pues ya vamos con varita? ¿Por qué la psiquiatría y la psicología cognitivo-conductual, la psiquiatría más organicista, son pseudociencias? Para empezar, porque no hay prueba alguna de las llamadas bases orgánicas de la enfermedad mental.
Y si las hubiera, ya no sería una enfermedad mental, sería una enfermedad cerebral. Si yo lo que tengo es enfermo un órgano, aunque sea el cerebro, pues tengo una enfermedad normal, sin apellidos, cerebral. Y entonces habría que hacer un tratamiento pues neurológico. Y por supuesto tendría, como todo en la vida, consecuencias mentales. Si suspendo un examen tiene consecuencias mentales, si me enamoro también, y si tengo mal el cerebro, pues tristemente también, ¿no? Aunque sean de otro orden y de otro nivel. Y si el cerebro está bien y está sano, no deberíamos hablar de enfermedad, sino de una manera más bien metafórica, ¿no? Ya era la niña y me miras, ¿no? Me sonríes. ¿Sí? A ver, ¿por dónde iba? De una manera como más metafórica. Bien... Sí. La enfermedad puede ser orgánica o no orgánica, ¿no? Si es orgánica es una enfermedad normal y si no metafórica. ¿Y qué es eso de la enfermedad mental? ¿Qué es la mente? ¿Desde dónde la definimos? Desde una perspectiva, digamos, materialista o conductista, la mente no existe. Desde una perspectiva cognitiva es una especie de constructo, ¿no? He encontrado varios artículos, de hecho, buscando desde la psicología cognitivo-conductual una definición de la mente, en que se define así, ¿no? Como mente es el conjunto de procesos cognitivos. ¿Y qué es cognición? El conjunto de procesos mentales, ¿no? O a veces hablan de lo simbólico, pero de una manera como muy estrecha o muy diluida, sin tener una idea clara de a qué se refieren cuando están hablando de lo simbólico, ¿no? O de los símbolos. Y entonces, luego está el DSM, ¿no? La llamada Biblia de la psiquiatría, que ahí eso es un desastre total, porque las llamadas enfermedades mentales entran y salen como les da la gana, ¿no? Lo que en una determinada sociedad está a lo mejor penalizado, pues entonces se considera enfermo. Yo qué sé, pues en la Rusia comunista, pues tener ideas liberales o mercantilistas era considerado como una terrible enfermedad que se trataba pues metiendo a la gente en manicomios. O en la época franquista, pues realizar determinadas prácticas sexuales, yo qué sé, la felación, eran consideradas como terribles perversiones que podían tener también consecuencias psiquiátricas terroríficas. Y ahora parece lo contrario, ¿no? Que el que no lo hace casi tiene como algún problema y hay que llevarle al sexólogo, ¿no? para que le estudien a ver por qué no lo hace, ¿no? Y luego todos los que luego entran y salen, claro, DSM, ¿no? Diagnostic Statistic Manual, pero realmente no tiene nada de statistic y para mí tampoco de diagnostic, porque no existen las enfermedades mentales. Y de statistic no tiene nada porque son grupos de psiquiatras que van metiendo y sacando según les parece, sin ningún criterio objetivo ni científico ni filosófico, grupos de enfermedades en el DSM, ¿no? Y esto está dicho por todos, incluso por los propios autores del DSM y además todos ellos, pero bueno, aquí tampoco me voy a meter en conspiración porque ni siquiera hace falta, ¿no? Con extrañas y turbias relaciones con las empresas farmacéuticas. Y esto es algo obvio y evidente para cualquiera que lo investigue un poco. Luego, la psiquiatría está hablando de algo que no existe, que serían las enfermedades mentales, enfocándolo desde un paradigma erróneo, que es el de que hay una problemática, una carencia biológica, y luego en la mayoría de los estudios que se hacen, las supuestas medicación o psicofármacos no obtienen el resultado esperado o muchas veces no están por encima del placebo, como pasa por ejemplo ahora con la homeopatía, ¿no? Entonces para mí, y de hecho dedico como 200 páginas en este libro, ¿no? Ojalá un día lo podamos desarrollar más lentamente, para mí la psiquiatría y la psicología cognitivo-conductual es una pseudociencia en toda regla. Y luego está otro tema del que me gustaría hablar, ahora hablamos, que sería ¿qué es eso de la salud? ¿Qué es la salud mental? ¿Quién dice qué es lo saludable? Porque tenemos una visión filosófica de qué es la salud como una especie de armonía del conjunto, sino como es una salud científico-matemática. ¿Cómo sería eso? Como dicen, por ejemplo, psicólogos cognitivos conductuales, la media, y todo aquel que se salga de la media o de la mediana en una variable que podamos medir está enfermo, porque si no, tenemos que introducir ya una mirada filosófica. Lo que ocurre es que cada vez que diseñamos un experimento en ciencias sociales o en ciencias humanas, estamos metiendo de contrabando todo nuestro imaginario, todo nuestro inconsciente y toda nuestra visión del mundo, porque no hay hechos objetivos en ciencias humanas, sino que son hechos construidos. Entonces todo empieza y acaba en una visión filosófica. Yo tengo una visión filosófica de partida en que considero que la salud es algo. Entonces voy a medir a ver si encuentro eso y luego cuando lo encuentro hago otra reflexión filosófica. Pero realmente ahí la clave es si partimos de unos constructos o de un imaginario o de una estructura filosófica estrecha, pues en que no tenemos en cuenta todas las dimensiones o las dimensiones esenciales, todas las conclusiones que extraigamos serán parciales y por lo tanto erróneas, porque el humano no se trata tanto de ir al detalle, sino de tener una visión de conjunto. No se trata de ir al árbol, sino de mirar el bosque. Luego la salud, por ejemplo, la OMS, ¿no? Definen la salud, ¿no? Esto es lo más científico que hay, ¿no? El completo bienestar físico, mental y social. Toma ya, ¿qué es eso? ¿Hay algo que no sea salud entonces? ¿Hay algo que no sea sanitario? ¿No? Si un charcutero prepara un bocata de chorizo, eso no contribuye al mejor completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Si yo me hago una fotocopia del DNI para darme de alta en autónomos, no contribuye al mayor bienestar social.
hay algo, una actividad, no sé, tal vez ser un gángster, o ser, no sé, sería lo único que no contribuye al mayor bienestar físico, mental y social. ¿No? Hay algo, ¿no? Hay muchos trabajos que no contribuyen al bienestar. Sí, hay muchos trabajos, ¿no? Y no vamos a hablar de esto. Tal vez la psiquiatría y la psicología, en cierta manera, sean unos de ellos, de los que no contribuyen. Luego, todo debería de ser sanitario, para todo habría que sacarse un carnet de sanitario, ¿no? Como decimos siempre, esta definición es como la mirada de la mujer morena según la copla española, que lo dice todo por no decir nada, o que por no decir nada lo dice todo, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Como es tan amplia y de tan buen rollito para no dejar nada fuera, que entonces tampoco es operativa, no vale para nada porque no define nada. Y cualquier otra definición, ¿qué es la salud? La armonía del conjunto. ¿Pero qué es la armonía? ¿Qué es el conjunto? Son preguntas filosóficas y no científicas que definimos a priori. Desde ahí ya haremos una mirada más o menos empírica a la realidad. ¿Y qué es esto de las ciencias empíricas? Es que muchos saberes, incluso saberes fuertes como la matemática o la lógica, no son empíricos. ¿Dónde está el número 2 o dónde está la raíz de un número negativo? No existen en lo real. ¿Y qué es lo real? ¿Cómo hacemos una diferenciación de lo real y de lo irreal si no es desde una perspectiva filosófica? ¿Quién lo dice eso? ¿No? ¿Cómo se diferencia entre sujeto y objeto? Aquí hay una confusión también de base, que es confundir lo objetivo con lo objetal y lo subjetivo con lo subjetal. ¿Qué quiero decir? Lo objetivo es lo que tiene una validez más o menos firme, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Serían objetivas, aunque no tienen realidad objetal, no son cosas, no son objetos, ¿no? Sin embargo, pensar que la realidad es, desde luego yo te diré cómo no es la realidad. La realidad no es, como dicen, ninguna de nuestras ciencias parciales, porque todas están llenas de problemáticas y de excepciones. No tenemos un modelo para entender la realidad, ni siquiera la realidad física, y de hecho, cuanto más intentamos entender la realidad física, más absurda, extraña y loca se vuelve y más incomprensible. La realidad no es como muestra nuestra experiencia manual y cotidiana, ¿no? No es una cosa así como... Porque de hecho no hay nada ahí fuera que sea, yo que sé, el sonido, el color, el objeto, las formas, ¿no? Eso son construcciones formalizadas de nuestro cerebro y hasta de nuestro lenguaje. Porque un vaso es vaso porque yo tengo el concepto de vaso. Si no, no sería vaso sino otra cosa. ¿Qué es para un animal o para un alienígena un vaso? No es un vaso o un recipiente para beber líquidos. O una cultura que no diferencia entre vasos y platos, no vería vasos y platos, a lo mejor solo vería vasijas. Porque es que la última mano que damos a la realidad es ya simbólico-cultural y percibimos la realidad directamente así. Venga, pero ahora dinos algo tú, María, por lo menos para acabar y para que no quede así este rollazo yo aquí soltando el rollo. Estoy sumergida en este océano de amor que no me salen ni las palabras. Me voy a sacar unos libros fáciles de encontrar en nivel libro, de Luis Cencillo. El hombre, noción científica, que son pues tamaño Biblia, yo que sé, 700 páginas, imprescindible para tener una primera aproximación a una epistemología sobre las ciencias sociales o las ciencias de lo humano desde una perspectiva filosófica y epistemológica realmente seria, la más que yo he encontrado en toda mi bibliografía. También son 2 tomos, falta la segunda parte, que es mucho más tocho, Tratado de las Realidades, y hay una segunda parte que es Tratado de los Saberes, que son como 1000 páginas, en donde también hace Luis como una epistemología muy seria, intentando desgranar en cada una de las ciencias, ¿no? Cómo es su paradigma, cómo es su mirada, y hace diferentes clasificaciones de diferentes criterios de las ciencias, cuáles son los términos de validez de la noción y concepto de verdad o de realidad, imprescindible y alucinante, ¿no? También en mi libro lo comentamos bastante, ¿no? Dedico bastantes páginas a hacer una reflexión epistemológica sobre qué es lo real y qué es la ciencia, cuáles son los límites de la ciencia, especialmente en la psiquiatría y en la psicología cognitivo-conductual, que para mí no son realmente ciencias, sino más bien, como demuestro en el libro, y tal vez podríamos dedicar un vídeo, si esto es muy polémico, pseudociencias. Un vídeo ya más elaborado, que hagamos puntos, tal. Esto es como un vómito, ya lo veis. Sí. Yo me acuerdo cuando, esto es una cosa personal, experiencial mía, cuando iba al instituto y en general se me daban bien los estudios, digamos que casi toda la gente alrededor intentó convencerme de que estudiara ciencias. No solo porque imaginaban que ganaría más dinero, tendría más éxito, digamos, de alguna manera ellos concebían que si eras bueno para los estudios tenías que estudiar ciencias, ¿no? Entonces para mí fue un momento clave en mi vida, con 15, 16 años, o tercero de BUP o por ahí, cuando tienes que tomar esa decisión, para mí fue como un momento como clave, ¿no? Porque fue un momento en que yo me independicé del criterio de profesores, del criterio de padres, me independicé de ellos, ¿no? Y entonces al final decidí estudiar letras. De hecho me fui a estudiar historia, que era una carrera para la que pedían un 5 en selectividad, ¿no? O sea que escogí, digamos, lo que tenías un 9. Lo que ellos veían como peor opción, ¿no? Y entonces yo estaba convencida, en ese momento, de que estudiar letras era mejor que estudiar ciencias. Al contrario de lo que suele pasar, que la gente de letras parece que tiene como... Sí, los de ciencias son los listos y los de letras los tontos. Siempre ha sido, y tienen la sensación como al revés, de que
pues de que tienen como un sentido de inferioridad, ¿no? Con esto, que esto lo dices tú mucho, que lo has visto en la Facultad de Psicología, porque van vestidos de bata, de bata blanca para parecer científicos, ¿no? Por lo menos que externamente lo aparezca. Y además ahora también sanitarios, por lo cual ya hay dos batas blancas, una por científico y otra por sanitario, que mola todavía más, claro, porque tiene un gran prestigio social. Y entonces cuando no es ni una cosa ni otra. Luego a la larga comprendí por qué en realidad para mí era mejor estudiar letras y era mucho más profundo estudiar letras e iba a llevarme a lugares más complejos y más esenciales, ¿no? Y es porque sin una mirada profunda de lo humano, una mirada como a fondo, un desgranar la experiencia propia, un ser capaz de integrar todos los conocimientos, integrar todo lo que va llegando a tu vida, sino esa mirada profunda de lo humano que implica complejidad y no verdades como templos, implica una complejidad, implica un diálogo, implica siempre lo relacional, más que lo objetivo o lo subjetivo, ¿no? Implica siempre lo relacional. Sin esa mirada profunda de lo humano, era imposible también hacer ciencia, ¿no? Entonces, claro, cae por su propio peso el hecho de que la filosofía sea esencial, y de hecho la filosofía, cuando estudiamos a Platón o a Aristóteles, dentro de su filosofía está todo. Ellos se preguntan, o sea, la metafísica es lo que está más allá de la física. Primero hay una física y luego hay una metafísica, es decir, se preguntan por todo: por qué amanece, por qué atardece, por qué las estrellas, por qué el alma, qué pasa después de la muerte. Es decir, ellos se lo preguntan todo a la vez. Y son grandes filósofos por eso, porque se lo han preguntado todo a la vez, ¿no? Claro, es que la clave es la visión de conjunto. Entonces, sin una visión de conjunto, no es posible hacer ciencia. O sea, claro, la ciencia hoy en día parece como... Es muy gracioso porque ves en Facebook, ¿no? Hay un montón de artículos que sacan hoy en día los periódicos de la ciencia ha demostrado que... Dos puntos, ¿no? El otro día leí uno de los psicólogos han demostrado que las personas más despistadas son más inteligentes. Pues eso sí que mola para compartirlo en Facebook, claro. Y tú dices, pero bueno, y eso es la ciencia, ¿no? Se concibe de repente que la ciencia como un absoluto, es decir, la ciencia es capaz como de construir verdades, así como churros, va construyendo verdades como churros, cuando la verdad, en último extremo, es inaprehensible. Es verdad que los avances científicos a partir del materialismo pues han desarrollado mucho la tecnología, es decir, tiene han tenido sus logros, ¿no? Centrarse tanto en la especialización ha tenido sus logros, pero son logros de tipo sobre todo tecnológico. Pero no son logros que permitan al ser humano darse cuenta de que es más profundo, de que hay más belleza dentro de nuestra alma o de que hay unos valores más fuertes, sino más bien lo contrario, ¿no? Entonces ahí quedaría bien. Incluso, ¿no? Toma, te has ganado la varita de Magufa. Yo me cojo la varita de Gran Magufo. E incluso desde la visión científica de la realidad, ¿no? Desde esa que para mí no existe, pero bueno, como se suele entender hoy en día, desde la epistemología de Popper, que para mí es muy, muy, muy limitada, pero es la que es aceptada por la gran mayoría de los que van de científicos, especialmente en ciencias sociales. Como mucho, la ciencia tiene la capacidad de negar, es falsacionista o es negable. No podemos verificar ni afirmar nada porque siempre puede haber muchos elementos intermedios o elementos que nos estemos dejando fuera. Luego, eso de que la ciencia demuestra cosas, no hay manera de demostrarlo, ¿no? Y que la ciencia sea la manera correcta de mirar la realidad es ya un presupuesto filosófico. Lo que queremos decir con esto tampoco es que todo valga y que de repente no podamos estar mezclando churras con vainas. Todo lo contrario, lo que decimos es que sin una mirada rigurosa, seria, complexiva, compleja, totalitaria y unitaria de la realidad, en que vayamos intentando engastar y enganchar finamente como un trabajo de orfebrería intelectual todas las diferentes grandes corrientes filosóficas, antropológicas y científicas, sin eso no podemos tener una visión de conjunto y pretender que una estrecha y limitada cosmovisión, normalmente llena de contradicciones, ¿no? La que sea la única verdadera y haya que imponerla, y entonces, por ejemplo, pues solamente haya una forma de entender la medicina y no más, si no se ha hecho primero este metaanálisis, por llamarlo así, o esta gran reestructuración filosófica, será una forma de imponer totalitariamente un pensamiento único, que es lo que precisamente generará la enfermedad, porque será tomar una vez más el todo por la parte, que como intento demostrar en mi libro, es el principio y el origen de todas las enfermedades en todos los ámbitos. Y además, aunque digamos de manera inquisitorial quieran imponer un modelo, la realidad humana siempre será lo compleja que es.
entonces de alguna manera saldrá Claro. a través de las sombras del sistema, Claro. o saldrá, o sea, eso no se puede evitar que suceda, ¿no? Además, ¿habéis escuchado cómo hablan los psicólogos cognitivos conductuales? Si todos están haciendo todo el rato filosofía, no paran de hablar, lo mismo citan a Marco Aurelio, que el último artículo que hayan leído, están siempre haciendo una especie de refrito o de tortilla de sobras de aquí y de allá, porque como no hay un método unitario o un sistema filosófico unitario, pues no se puede, ¿no? Necesitan ir tirando de aquí y de allá como pueden para ir improvisando cada vez, pertrechándose como buenamente son capaces para ir tirando, porque no hay una visión de conjunto. Incluso yo he visto a psicólogos cognitivo-conductuales, algunos famosos y todo, que hablan del nombre. Se leen la Biblia, por ejemplo, y entonces sacan conclusiones muy divertidas, ¿no? Sí, de repente, claro. Eso les vale para su propio sistema, ¿no? Claro, porque el ser humano es uno y no se puede separar cómodamente para su estudio, no se puede despiezar y estudiar por partes, y además es uno que está vivo, y además es uno que es muy problemático porque para empezar el ser humano soy yo, ¿no? Entonces cuando ya estoy observando a otro ser humano pasa algo muy raro, porque yo soy también un ser humano que está en interacción y en relación con ese ser humano, y solo desde ahí podemos empezar a entender lo que está pasando, y eso no es una visión científica sino mucho más amplia, lo cual no quiere decir que no sea rigurosa, al contrario, es la única manera rigurosa de entender lo humano. Además, si dejamos un poco de lado como el diálogo, no, como la división entre sujeto y objeto, que es lo que... Y entonces nos vamos a la relación, la clave está en la relación. Eso. Entonces, de alguna manera, antes o después nos toparemos con lo que se llama coincidencia opositor, o coincidencia de opuestos, que eso, digamos, nos enchufa directamente a la unidad, ¿no? Y en lo humano no puede ser solo sujeto o solo objeto, es imposible. O sea, no puedes como separar al otro de ti y entonces como diseccionarlo, no se puede, es imposible, ¿no? Así es, lo importante es la visión de conjunto. Entonces, bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar. Seguro que nos quedan 1000 cosas por decir. Si lo queréis, dejadlo en comentarios y yo intentaré responderlos a todo lo que no sean descalificaciones personales. Responderé encantado y lo argumentaremos lo que se puede, o tal vez grabaremos otro vídeo en que lo podamos, y sacamos tiempo, que va a ser que no. Vamos a intentar desgranarlo e ir punto por punto, y si no, también el que quiera puede comprar el libro, por ejemplo, uno de los de Cencillo, o mi propio libro, en donde hablo de esto de una manera mucho más ordenada y además digerible, amena y divertida, espero, ¿no? Así que bueno, ya está, muchas gracias por todos. Por favor, suscribíos al canal si os gusta, o compartid el vídeo. Este ha quedado un poco rollo, ¿no? Muy mental y un poco así como ha sido eso, un escupitajo, ¿no? Que queríamos echar aquí respecto a este tema, y darle a like. Y ya vamos a hacer ahora un vídeo en el que hablaremos sobre cómo ha ido el parto y el embarazo, y estoy preparando un vídeo, bueno, si este ya ha sido polémico, voy a preparar un vídeo en el que voy a intentar demostrar de manera científica por qué la teoría de la evolución es una tontería. Wow. Lo dejamos ya, ¿no? Vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Disculpad el tono, que no hay otra manera de hacerlo ahora mismo. Muchas gracias y bendiciones.